Y pues empieza a caminar. Obviamente, como el primer departamento está marcado con el 1, departamento 2, y él seguía avanzando, pero al momento de que llega al departamento 12, se da cuenta que los siguientes departamentos ya no tenían número. Pero cuando llevaba el departamento número 20, ya contándolo mentalmente, nota algo raro en uno de los espejos de las ventanas, o de los cristales, perdón. Cuando él voltea a ver, se da cuenta que en la silueta de su sombra, se empezaba como a envejecer. La noche cae sobre la ciudad, envolviendo las calles en una quietud engañosa. En ese momento, mientras muchos permanecen resguardados en sus hogares, los repartidores de comida deambulan por la ciudad, entregando pedidos a desconocidos en lugares que, a veces, parecen sacados de una pesadilla. Jaciel, dueño de un pequeño negocio de comida, ha escuchado muchas historias sobre clientes peculiares y casas con una atmósfera difícil de explicar. ¿Qué harías si al entregar un pedido, la persona que abre la puerta tiene tu mismo rostro? ¿O si una voz te responde desde una casa que lleva años abandonada? Prepárate, porque esta noche te adentrarás en los misterios que se esconden en la oscuridad. Las historias que escucharás a continuación están basadas en testimonios. No promovemos creencias en lo paranormal, ni recomendamos la práctica de rituales mencionados. El contenido es solo para entretenimiento. El inicio de una serie de eventos inexplicables te espera hoy, y todo comienza con la historia de Alfredo. Trabajaba en un restaurante recién inaugurado. Desde el primer día, se había esforzado en su trabajo, demostrando ser un repartidor responsable. El negocio, como incentivo, ofrecía premios a los repartidores que no sufrieran accidentes. Y Alfredo, durante 6 meses, había sido impecable. No había tenido ningún problema en la carretera, ni una sola caída, ni un solo error. Pero entonces, un día, recibió un pedido, uno que lo cambiaría todo. Alfredo sabía que en el restaurante había una regla muy clara. Si un pedido entraba antes del cierre, debía ser entregado. No importaba si faltaban segundos para la medianoche, mientras estuviera registrado antes de las 11:59 p.m., era obligatorio atenderlo. Aquella noche, cuando llegó un pedido a las 11:55, todos los repartidores lo miraron a él. Después de todo, era el favorito del jefe, el único con un historial impecable de 0 accidentes. «Llévatelo tú, eres el consentido», le dijeron con una sonrisa burlona. Alfredo no quiso negarse. Sabía que si rechazaba el pedido, quedaría mal con su jefe, así que aceptó sin discutir. No tenía otra opción. Era solo una entrega más, nada fuera de lo común. Mientras se preparaban los alimentos, el jefe se le acercó con un gesto despreocupado. «Haz la entrega y vete directo a casa. Mañana, cuando vengas a trabajar, entregas el dinero». Alfredo asintió sin pensarlo demasiado. La propuesta le pareció justa. Tomó el pedido y salió del restaurante exactamente a las 12:20 de la noche. Mientras aceleraba por las calles vacías, revisó la dirección en su teléfono y una extraña sensación le recorrió la espalda. Desde el primer momento, la ubicación le pareció inusual. No era una zona que conociera bien. Era un fraccionamiento en expansión, un área que apenas estaba siendo habitada. Algunas calles aún no estaban pavimentadas, muchas casas parecían estar vacías y la iluminación era escasa. A medida que avanzaba, la sensación de incomodidad crecía en su pecho. No podía explicar por qué, pero algo dentro de él le decía que no debía hacer esa entrega. No había razón lógica para sentirse así. Era solo un pedido más. Trató de ignorar el presentimiento y siguió conduciendo hasta llegar al destino. Cuando se detuvo frente al edificio, una inquietud sutil se instaló en su mente. Era una construcción de 8 o 9 pisos, con un diseño que no le resultaba familiar. Estacionó la moto y se quedó de pie, observándolo con atención. Nunca antes había entregado en ese sitio, lo que le resultaba extraño, pues conocía bien la zona. Algo en la fachada le daba la impresión de que aquel lugar había estado ahí por mucho más tiempo del que debería. Aún así, siguió el protocolo. Revisó nuevamente los detalles del pedido y encontró una indicación específica del cliente. La reja estará abierta.
Puedes entrar hasta el fondo, hasta la puerta del departamento 29. Alfredo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era común que los clientes permitieran que los repartidores entraran hasta el fondo del edificio. Por lo general, los esperaban en la entrada. Pero el mensaje era claro. Con un ligero temblor en las manos, empujó la reja metálica y entró al pasillo que conectaba los departamentos. Sus botas resonaban sobre el suelo de concreto, el eco de sus pasos reverberando en la estructura silenciosa. Todo parecía normal. Mientras avanzaba, fue observando los números de cada puerta. Departamento 1, Departamento 2, Departamento 3. Todo estaba en orden. Pero cuando llegó al departamento número 12, algo cambió. Los números desaparecieron. Alfredo frunció el ceño. Los siguientes departamentos no tenían identificación. Las puertas eran idénticas, sin placas, sin números visibles, como si alguien las hubiera borrado. La confusión comenzó a instalarse en su mente. No tenía forma de saber cuál era el departamento 29. Intentó buscar alguna señal en la pared, pero no encontró nada. Su única opción era contarlos mentalmente. Retrocedió unos pasos hasta el último número visible. Departamento 12. Bien, entonces 13, 14, 15. Susurró para sí mismo mientras avanzaba. Continuó contando en su cabeza, recorriendo las puertas una por una. Cuando llegó al número 20, según sus cálculos, algo lo hizo detenerse. En una de las ventanas, un reflejo parpadeó en un espejo. El aire se volvió más denso, como si el ambiente se cerrara sobre él. Su respiración se tornó superficial y su corazón latió con más fuerza. Algo en ese reflejo no era normal. Y en ese instante, supo que no estaba solo. A medida que Alfredo avanzaba por el pasillo, algo extraño comenzó a suceder. Su sombra, proyectada en el cristal de una ventana cercana, parecía cambiar ante sus ojos. Sus contornos se volvían más delgados, más frágiles, y cuando fijó su mirada en el reflejo, su frente estaba llena de arrugas. Por un instante, se quedó inmóvil. ¿Era el cansancio? ¿O tal vez la sugestión de la hora y el lugar? Se frotó los ojos, tratando de convencerse de que solo era su imaginación. Respiró hondo y siguió avanzando. Cuando llegó al departamento número 23, volvió a mirar su reflejo. Esta vez, la imagen era aún más aterradora. Su rostro se veía mucho más viejo. Su piel, antes firme, ahora colgaba con surcos profundos, como si hubieran pasado décadas en cuestión de minutos. El miedo comenzó a apoderarse de él. Su respiración se volvió errática. El aire parecía más denso, más pesado. Cada paso que daba lo hacía sentir más débil, más agotado. Cuando llegó al departamento número 26, una sensación extraña recorrió su cuerpo. Su vista se nubló por un instante y sintió que el aire se volvía más pesado, como si el ambiente mismo lo estuviera oprimiendo. Se quedó sentado, tratando de recuperar la respiración. Al levantar la mirada, su corazón dio un vuelco. Su reflejo en el cristal no era el de un hombre joven, era el de un anciano. Un rostro marchito, ojos hundidos, piel surcada por arrugas profundas. Era él, pero no como se conocía. El terror se apoderó de su mente. Ya no había lógica. Soltó el pedido y salió corriendo. Su corazón latía desbocado. No sabía a dónde iba, solo quería escapar. Corrió hasta el departamento número 6, el último que tenía número visible. Se detuvo, respirando con dificultad. Se frotó la cara con las manos, intentando calmarse. Esto no era real. No podía serlo. Pero si todo era un juego de su mente, ¿por qué seguía sintiendo el aire sofocante? Respiró hondo y decidió intentarlo de nuevo. Contó en voz baja, tratando de recuperar la lógica. 9, 10, 11. Cuando llegó al departamento número 20, volvió a mirar el reflejo en el cristal y vio cómo su rostro comenzaba a envejecer nuevamente. El pánico lo paralizó. Esto no era un error, no era su imaginación. A lo lejos,
Vio las bolsas del pedido que había dejado caer antes. No podía irse sin entregarlo. Sin importar lo que pasara, tenía que cumplir con su trabajo. Pero cuando intentó acercarse, su cuerpo colapsó por completo. Cayó al suelo, incapaz de moverse. El terror lo invadió. Sabía que no podía seguir así. Desesperado, comenzó a orar en voz baja, y entonces sintió una mano apretándole el hombro. El tacto frío lo hizo reaccionar. Un escalofrío recorrió su espalda. Se giró bruscamente, y ahí estaba su jefe, don Armando. «Alfredo, ¿qué estás haciendo aquí?», Zrenia preguntó con una mezcla de confusión y preocupación. Alfredo abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Todo a su alrededor se había desvanecido. Alfredo no entendía qué estaba sucediendo. Miró a su alrededor, todavía sintiendo el frío del terreno baldío en su piel. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Por qué su jefe estaba parado frente a él? «¿Qué haces aquí, Alfredo?», preguntó don Armando, con el ceño fruncido. La voz de su jefe sonaba preocupada. No era una simple reprimenda. Alfredo intentó recordar los últimos minutos, pero su memoria era un laberinto de imágenes confusas. «Yo vine a hacer la entrega», balbuceó, sintiendo que sus propias palabras carecían de sentido. Don Armando negó con la cabeza. Su expresión era de inquietud. «Llevo 2 horas llamándote, Alfredo. No contestaste ninguna de mis llamadas». Alfredo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿2 horas? Eso no era posible. Para él, todo había sucedido en cuestión de minutos. A la mañana siguiente, Alfredo seguía sin poder sacarse de la cabeza lo que había pasado. Algo en su interior le decía que todo había sido real, pero al mismo tiempo no tenía ninguna prueba de ello. Para resolver sus dudas, el equipo del restaurante decidió volver a marcar al número del cliente. El teléfono sonó una vez. Luego, una voz robótica contestó con un mensaje pregrabado. «El número que usted marcó no existe». Un silencio incómodo se instaló en la cocina. Nadie sabía qué decir. «Eso es imposible. Ayer hablamos con él», murmuró uno de los compañeros de Alfredo. No era la primera vez que escuchaban algo así. Habían hablado de casos donde personas fallecidas parecían seguir interactuando con la realidad a través de la tecnología. Mensajes de despedida enviados desde números desconocidos, llamadas que, al intentar rastrear, nunca existieron. Palabras de agradecimiento de personas que nunca pudieron haber estado ahí. Algo, o alguien, estaba usando la tecnología para comunicarse con los vivos. ¿Era un fantasma? ¿Una entidad atrapada entre dimensiones? ¿O algo más? Pero lo más inquietante no era el número desaparecido. Alfredo estaba seguro de que todo había durado solo unos minutos. Sin embargo, don Armando afirmaba que había estado buscándolo por 2 horas. En algún punto de la noche, su percepción del tiempo se había distorsionado por completo. Y lo peor de todo, no sabía si eso significaba que aún estaba atrapado en aquella realidad. Sin embargo, Alfredo no fue el único en enfrentarse a lo inexplicable. Se decía que otros también habían sentido que el tiempo se desvanecía, que sus entregas los llevaban a lugares donde la realidad parecía distorsionarse. Uno de esos casos era el de Luis, un repartidor de pizzas con años de experiencia en las calles de la ciudad. Luis llevaba años en el oficio, desde la secundaria. Había trabajado repartiendo comida, paquetes, documentos, cualquier cosa que le pidieran. Con el tiempo, se convirtió en un experto. Sus compañeros bromeaban diciendo que tenía el colmillo bien retorcido, una forma de decir que conocía cada truco del trabajo, cada atajo en las calles, cada forma de esquivar el tráfico y maximizar sus entregas. Era un trabajador incansable. Si había un pedido de última hora, él lo tomaba. No le importaba si sus compañeros ya estaban listos para irse, si la pizzería estaba cerrando o si el camino era largo. Siempre estaba dispuesto. Y esa noche no fue la excepción. Revisó la dirección en su teléfono. Estaba lejos, pero no importaba. Él era de los que dejaban el alma en cada entrega. Aceleró su moto y se lanzó a las calles iluminadas por las luces parpadeantes de la ciudad.
Al llegar a la dirección, una sensación extraña lo invadió. La casa era antigua, desgastada por el tiempo. La pintura se caía en grandes parches, dejando al descubierto la madera podrida. La reja estaba oxidada y torcida, como si nadie la hubiera abierto en años. En la entrada, montones de basura y hojas secas se acumulaban en los rincones, como si el viento intentara ocultar el abandono con su propia huella. Luis se acercó con la caja de pizza en las manos. No había timbre. Golpeó la reja con los nudillos, el sonido del metal resonando en la calle vacía. «Llegó la pizza», anunció en voz alta, esperando que alguien saliera. Pero no hubo respuesta. Solo el eco de su propia voz, perdido en la noche. Esperó unos minutos, golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza. Luego, tocó el claxon de su moto varias veces. El sonido rebotó en las paredes viejas, pero nada cambió. Frunció el ceño. Tal vez se había equivocado de dirección. Miró el número en su teléfono y comparó con el que estaba en la entrada. Era el correcto. Decidió dar una vuelta a la manzana, convencido de que quizás la casa correcta estaba en la calle paralela o que el cliente había escrito mal el número. Pero cuando volvió, la sensación de inquietud aumentó. La casa seguía igual, oscura, silenciosa, completamente inerte. Luis permaneció de pie frente a la casa, mirando a su alrededor con cierta incomodidad. Todo coincidía con lo que le habían dicho en la base. Le habían indicado que afuera habría un auto rojo, y efectivamente, ahí estaba. Pero la casa seguía sin dar señales de vida. No había luces encendidas, ni movimiento tras las ventanas, ni sonido alguno del interior. Con el ceño fruncido, sacó su teléfono y marcó a la base. Informó que el pedido estaba tardando porque nadie salía a recibirlo. Tal vez era una persona mayor, pensó, alguien que tardaba en llegar a la puerta. Pero justo cuando estaba decidiendo si seguir esperando o marcharse, la puerta se abrió sola. El sonido de la madera rechinando interrumpió el silencio absoluto, haciendo que un escalofrío recorriera la espalda de Luis. La casa estaba sumida en una oscuridad total. No había luz alguna dentro, como si aquel umbral no fuera más que la entrada a un vacío impenetrable. Por un momento, dudó en seguir con la entrega. Desde las sombras, emergió una figura. Era un hombre mayor, de rostro inexpresivo y piel marcada por arrugas profundas. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras oscuras, y su semblante era inquietante, como si su presencia misma no perteneciera del todo a este mundo. Pero lo más extraño fue que no dijo nada. Luis, sin saber bien cómo reaccionar, simplemente le tendió la pizza. El anciano la tomó sin emitir palabra. Con un movimiento lento, metió la mano en su pantalón y sacó un billete doblado, entregándoselo sin siquiera mirarlo. No hubo un gracias, ni un simple gesto de cortesía. Cuando Luis se giró para marcharse, una voz sonó en la distancia, amortiguada y apenas perceptible. «¿Qué está pasando aquí?» Luis se detuvo en seco. Las palabras se quedaron flotando en su mente, repitiéndose una y otra vez. Miró por encima del hombro, pero el anciano ya había cerrado la puerta. El frío de la noche se sintió más intenso. Sacudió la cabeza, tratando de quitarse la incomodidad de encima. No era la primera vez que se encontraba con clientes extraños. Pero había algo en esa escena que no podía explicar. El tono de esa voz, la oscuridad dentro de la casa, la falta total de interacción. De regreso en la sucursal, trató de olvidarlo. Limpió su moto, revisó sus tickets y se preparó para terminar su jornada. Sin embargo, al repasar la lista de pedidos entregados, notó que faltaba uno. Frunció el ceño y revisó su bonche de tickets. Ahí estaban todos, excepto el último. ¿Dónde está el del último pedido?, preguntó a su compañero. ¿Último pedido? Zrenia, respondió el encargado. El último fue a las 8. No hay más. Luis sintió un nudo en el estómago. Eso no podía ser cierto. Había estado ahí. Acababa de entregar la pizza. Sacó su teléfono, revisó el historial de llamadas, pero no había rastro alguno del pedido. Nada. Un escalofrío le recorrió la espalda.
No había evidencia de que esa entrega hubiera ocurrido. Confundido, decidió dejarlo para el día siguiente. Se fue a casa, pero la sensación de inquietud no desapareció. Al cruzar la puerta de su habitación, una sensación opresiva lo invadió. Miró a su alrededor y de pronto se dio cuenta de algo extraño. Su habitación estaba más oscura de lo normal. Luis no podía sacudirse la sensación de inquietud que lo envolvía. Había algo en el ambiente que no encajaba, pero no lograba comprender qué era. Se preparó para dormir, tratando de ignorar aquella sensación opresiva. Sin embargo, su mente seguía atrapada en el desconcierto. Todo lo ocurrido con la entrega le resultaba confuso, como si hubiera sido real y al mismo tiempo no. Se acostó en la cama con la esperanza de descansar, pero su cuerpo no lograba relajarse del todo. Las horas pasaron y su sueño fue ligero, inquieto. No recordaba haber soñado nada en particular, pero había una sensación persistente de que algo no estaba bien. De pronto, un ruido fuerte lo sacó de su letargo. Alguien estaba golpeando la puerta. Con fuerza, Luis abrió los ojos de golpe, el corazón martilleándole el pecho. No podía ser alguien de la pizzería, era demasiado tarde. Con un movimiento automático, se puso las sandalias y caminó lentamente hacia la puerta. Cada golpe resonaba con una intensidad que le erizaba la piel. ¿Quién es? ¿Component Placement?, preguntó, su voz apenas un susurro. No hubo respuesta. Con cautela, giró la perilla y entreabrió la puerta. Lo que vio al otro lado lo dejó paralizado. Frente a él, en el umbral, estaba él mismo. Un reflejo perfecto, idéntico en cada detalle. Vestía su uniforme de repartidor y sostenía una caja de pizza entre las manos. Luis sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No podía ser posible. El otro Luis lo miraba fijamente, con la misma expresión de sorpresa. El tiempo pareció congelarse en ese instante. Sin saber por qué, extendió las manos y tomó la pizza. La sintió. Estaba caliente, real. Antes de cerrar la puerta, las palabras escaparon de sus labios sin que pudiera detenerlas. ¿Qué está pasando aquí? En ese momento, algo hizo clic en su mente. Como si un engranaje invisible hubiera girado y de pronto todas las piezas encajaran. Pero no de la forma correcta. El mundo entero pareció tambalearse. Abrió la puerta de nuevo, pero ya no había nadie. Miró a ambos lados del pasillo. Nada. El aire se volvió pesado, denso. No entendía qué estaba pasando. A la mañana siguiente, intentó convencerse de que todo había sido un sueño, pero algo no encajaba. El pedido nunca existió. La llamada nunca llegó. El ticket no estaba registrado en el sistema. Pero él había sentido la pizza en sus manos. Luis se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada. No sabía qué era real y qué no. La sensación de incertidumbre lo carcomía. La impotencia de no poder distinguir los límites entre lo que ocurrió y lo que su mente le decía que ocurrió. No era la primera vez que alguien experimentaba algo así. Muchos trabajadores, atrapados en la monotonía de la rutina, habían sentido la realidad desmoronarse de formas inexplicables. Los turnos rotativos pueden hacer estragos en la mente humana. Día tras día, semana tras semana, el cuerpo se acostumbra a una rutina que cambia constantemente, hasta que la noción del tiempo comienza a desmoronarse. Shaziel lo había experimentado en carne propia. Durante su tiempo trabajando en la fábrica, pasaba de un turno a otro sin descanso. A veces trabajaba de madrugada, otras veces por la tarde, y luego volvía a empezar. Era un ciclo interminable. Una tarde, después de salir de su turno a las 2 en punto, llegó a casa completamente agotado. Nunca antes se había sentido tan cansado. Se dejó caer en la cama y en cuestión de minutos se sumió en un sueño profundo. Cuando despertó, su corazón dio un vuelco. El reloj marcaba las 9:22. Se levantó de golpe, el pánico recorriéndole el cuerpo. Llegaba tarde. Salió apresurado, sin cuestionar nada, y corrió hacia la fábrica. Pero cuando llegó, todo estaba oscuro, demasiado tranquilo. Al llegar a la zona de vigilancia,
sacó su credencial para registrar su entrada, pero el guardia lo miró con extrañeza. «¿Qué haces aquí?», Zrenia preguntó el vigilante. «Yo vengo a mi turno», respondió, aún sin aliento. «No, entras hasta mañana». El impacto de esas palabras fue como un golpe seco. Se quedó quieto, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. El tiempo le había jugado una mala pasada. Su cerebro, completamente alterado por los cambios de turno, le hizo creer que debía trabajar cuando en realidad aún faltaban horas para su entrada. No era la primera vez que le sucedía algo así. Muchas noches soñaba que seguía en la fábrica, trabajando sin descanso. Y cuando despertaba en su propia habitación, le costaba entender si realmente estaba en casa o si aún seguía atrapado en su jornada laboral. Tal vez por eso, cuando escuchó la historia de Luis, sintió una extraña conexión con lo que había vivido, porque lo que Luis experimentó era aún más difícil de comprender. Luis había descrito con detalle la figura de la persona que recibió la pizza. Recordaba su rostro, su expresión. Todo coincidía con lo que había visto. Pero entonces vino el detalle más inquietante. Aquella persona era él mismo. Lo que soñaba, lo que decía, lo que había vivido. Todo parecía mezclarse en una distorsión imposible. Era una sensación de impotencia absoluta. No saber si lo que había pasado era real, o si solo era un engaño de su mente. ¿Cómo podía estar seguro de que era real y que no? No era el único que había experimentado esa incertidumbre. Algunas personas que habían trabajado durante años en fábricas o en empleos repetitivos contaban historias similares, turnos de día y noche, semanas enteras sin ver el sol o sin sentir la brisa nocturna. Todo terminaba afectando la percepción de la realidad. Algunos decían que, después de muchos años, ya no sabían distinguir entre el trabajo y su hogar. Soñaban con estar en la fábrica, y al despertar, sentían que seguían allí. O estaban en casa, y de pronto sentían que debían regresar al trabajo, aunque no era su turno. Luis había vivido algo similar, pero su caso iba más allá de un simple error de percepción. Lo suyo era algo más oscuro, más profundo, más lo que Yaciel vivió en su trabajo, donde los turnos rotativos comenzaban a desdibujar la línea entre lo que era real y lo que no lo era. Parece conectarse con otras historias que, por razones misteriosas, se repiten en lugares distintos, pero con el mismo patrón perturbador. Esas mismas sensaciones extrañas de confusión y temor al no saber lo que es real se reflejan en lo que el repartidor vivió en aquella noche oscura. La historia de la anciana tiene algo en común con lo que Yaciel y Luis experimentaron: la sensación de estar atrapado en una realidad que se desvanece y se transforma, llevándolos a un abismo de incertidumbre. El repartidor que la contó comenzó a trabajar en el 2018. Para él, aquella oportunidad fue perfecta. Era su primer empleo en el servicio de delivery y, desde el inicio, todo parecía encajar a la perfección. El sueldo era bueno, el horario ideal. Durante las mañanas podía cuidar a sus hijos mientras su esposa trabajaba. Por la tarde, cuando ella llegaba a casa, él se iba a hacer sus entregas. Todo funcionaba como un engranaje bien ajustado. Durante sus primeros días, no se encontró con nada extraño. Las calles de la ciudad le eran familiares, y aunque en ocasiones tenía que lidiar con clientes molestos o algún borracho que se le cruzaba en el camino, nada parecía fuera de lo común. Los pedidos iban y venían. Todo era predecible. Pero como siempre, las cosas más extrañas ocurren de noche. Era domingo, y ya había pasado la hora de la cena cuando recibió un pedido. Nada parecía inusual. Una dirección cercana, un recorrido de solo 15 minutos según el GPS. El repartidor se preparó como siempre y salió con la entrega. Al llegar, vio una casa situada justo al borde de la carretera. Era una vivienda modesta, sin grandes detalles, pero con algo inquietante en su apariencia. La fachada estaba apagada, sin luces visibles. Cuando se estacionó frente a la puerta, notó que todo estaba en absoluto silencio. Como era costumbre, tocó el claxon para anunciar su llegada. Nada. Esperó unos segundos y golpeó la puerta con los nudillos. Tampoco hubo respuesta.
Pasaron algunos minutos. El repartidor comenzó a sospechar que se trataba de una broma. ¿Habrán pedido la comida y luego se arrepintieron?, pensó, revisando la dirección en su teléfono. Y entonces, una voz se escuchó desde dentro de la casa. ¿Quién? «Component Placement», preguntó una mujer con voz temblorosa, pero firme. El repartidor se aclaró la garganta y respondió de inmediato. «Es la comida. Ya llegó su pedido». Un segundo de silencio. Y luego, una risa. El sonido era extraño, casi burlón. No era una carcajada común. Era una risa lenta, prolongada, como si quien estuviera detrás de la puerta se divirtiera con la situación. El repartidor sintió como un escalofrío le recorría la espalda. «¿Qué pasó?», preguntó, tratando de ocultar su incomodidad, pero nadie respondió. Solo el silencio y la sensación de que algo no estaba bien. El repartidor volvió a hablar, asegurando que traía la comida, pero esta vez no recibió respuesta. La voz que había escuchado antes era clara, nítida. No tenía dudas de que alguien estaba dentro de la casa. Pasaron los minutos, y cuando estaba a punto de marcharse, un auto se estacionó frente a la vivienda. Una pareja joven salió del vehículo. El hombre, con tono alegre, le comentó a su esposa: «Mira, amor, ya llegó la comida, justo a tiempo». El repartidor estuvo a punto de irse antes de su llegada, pero al escuchar la voz de la mujer mayor dentro de la casa, decidió esperar. Sin embargo, algo en la conversación le pareció extraño. «Por poco me iba», dijo el repartidor, «pero escuché que su mamá respondió cuando toqué la puerta». El esposo frunció el ceño y lo miró con confusión. A ver, ¿cómo que mi mamá? Yo hice el pedido. Sabía que estaríamos aquí a esta hora, pero en la casa no hay nadie más». El repartidor sintió un escalofrío. «Sí, yo toqué y una mujer mayor me preguntó, ¿quién?». Le respondí que traía la comida. El ambiente se volvió tenso. Los esposos se miraron entre sí, como si compartieran un pensamiento que ninguno quería decir en voz alta. Finalmente el esposo respiró hondo y negó con la cabeza. «Nosotros vivimos aquí. Nos casamos hace 2 meses. Compramos esta casa y vivimos solos». El repartidor sintió un nudo en el estómago. Si no había nadie dentro, entonces, ¿quién le había hablado? «Señor», alguien me contestó. «Si no hubiera sido por esa persona, yo ya me habría ido». El esposo le pidió que esperara. Tomó la bolsa con la comida y entró a la casa. Su esposa permaneció afuera, observando en silencio. Desde la entrada, el repartidor lo vio encender las luces y caminar por las habitaciones, inspeccionando cada rincón. Un minuto después, volvió con una expresión que había cambiado por completo. «No hay nadie», dijo con voz baja, «pero creo que ya sé quién fue». El repartidor lo observó fijamente mientras él se giraba hacia el fondo de la sala. Y entonces lo vio. Un altar con velas encendidas. En el centro, una fotografía de una mujer mayor. El esposo señaló la imagen. «Sí, creo que fue mi mamá». No había nadie más en la casa. No había rastros de que alguien hubiera entrado. Y sin embargo, alguien había respondido desde dentro. El repartidor lo jura hasta el día de hoy. No fue su imaginación. No fue un ruido distorsionado. No fue un eco. Él escuchó esa voz con claridad. No tenía tono espectral. No era un murmullo lejano. No fue un susurro fantasmal. Fue una voz real, fuerte, firme. ¿Quién? La pregunta aún lo persigue. ¿Quién le respondió esa noche? Si fue la madre del hombre, ¿cómo pudo haberlo hecho? Y si no fue ella, entonces ¿quién fue? La realidad, muchas veces, nos sorprende con hechos que escapan a nuestra comprensión, llevándonos al límite de la duda y el terror. Lo que parecía una simple entrega de comida se transformó en una escena inquietante que el repartidor no logró entender hasta mucho después. Un repartidor de pizzas hizo una entrega en una casa donde, sin saberlo, algo extraño estaba ocurriendo. En las noticias, días después, esa misma dirección apareció en un caso inquietante. Todo comenzó una noche cualquiera. Era tarde, alrededor de las 10:30, y la pizzería donde trabajaba aquel repartidor estaba a punto de cerrar.
Sonó el teléfono y se confirmó un último pedido. Sin pensarlo demasiado, tomó la orden y condujo hasta el domicilio indicado. Al llegar, tocó la puerta y cuando ésta se abrió, sintió un escalofrío inexplicable. Frente a él, en el umbral, se encontraba un hombre con una expresión serena, casi indiferente. Sin embargo, en el preciso instante en que la puerta se entreabrió, desde el interior de la casa se escuchó un grito ahogado, desesperado. El repartidor se quedó inmóvil. Por un momento, su instinto le decía que algo no estaba bien. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre frente a él sonrió con calma y dijo: «No le hagas caso, es mi novia. Estamos viendo una película y a veces se mete demasiado en la historia». Luego, con la misma tranquilidad perturbadora, le entregó el dinero y le dijo que se quedara con el cambio como propina. Aquella cantidad era considerable, suficiente para hacer que el repartidor dejara de lado cualquier duda. Guardó el dinero, asintió y se alejó sin mirar atrás. En aquel momento, lo que más importaba era terminar su jornada y volver a casa. Sin embargo, lo que había ignorado aquella noche regresaría meses después para atormentarlo. Cuando el caso se hizo viral, su rostro se llenó de espanto al ver las noticias. Días después, un rostro familiar apareció en las noticias, relacionado con un caso que estremeció a la ciudad. La historia era aún más aterradora de lo que imaginaba. La familia de la víctima, desesperada, había estado frente a aquella casa, exigiendo respuestas. Fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad. Aquel grito que había escuchado no era parte de una película, era real, y la persona que suplicaba ayuda aún estaba con vida en el momento en que él entregó la pizza. El pensamiento lo perseguía sin tregua. ¿Cuántas veces los repartidores habían estado tan cerca de descubrir un crimen sin siquiera saberlo? En cierto modo, era lógico. Aquellos que cometían tales actos seguían con su vida cotidiana, y eso incluía la necesidad de alimentarse. Pedir comida era lo más natural. Nadie sospecharía de una simple entrega. Y así, sin darse cuenta, más de un repartidor pudo haber estado frente a la escena de un crimen sin imaginar lo que ocurría tras aquellas puertas cerradas. La mente del repartidor volvió a aquella noche, a la sonrisa inquietante del hombre, al peso del dinero en su mano y sobre todo al grito ahogado que, ahora lo entendía, era una súplica que nadie había escuchado a tiempo. Al igual que el repartidor que, sin saberlo, estuvo tan cerca de presenciar un crimen, Arturo también vivió una experiencia extraña, una que desafió cualquier lógica. Al igual que el grito ahogado del repartidor, el mensaje en el teléfono de Arturo no era solo una coincidencia. Había algo más, algo que conectaba esas dos realidades de formas que aún no podían entender. La noche caía sobre la ciudad, oscura y silenciosa, con solo unas pocas luces parpadeando en las calles vacías. Arturo recorría las avenidas con su moto, dejando su tarjeta en distintos establecimientos, con la esperanza de recibir algún encargo. La semana había sido dura. Apenas había trabajo, las propinas eran escasas y los gastos se acumulaban. Su madre estaba enferma, y cada peso que ganaba se iba en medicamentos y facturas. Sentía el peso de la desesperación en cada kilómetro que recorría. Cuando su teléfono vibró con una notificación de WhatsApp, sintió un leve alivio. Por fin un pedido. El mensaje era sencillo. Alguien le pedía que comprara una pizza de una pizzería conocida y se la llevara a la dirección indicada. Arturo no dudó. Fue hasta el local, pagó con su propio dinero y se dirigió al domicilio. Sin embargo, al llegar, nadie salió a recibirlo. Tocó la puerta varias veces, esperó unos minutos, pero la casa permanecía en silencio. Al revisar su teléfono descubrió que el número que le había contactado lo había bloqueado. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Una broma? La frustración lo invadió. Había perdido dinero y su día, que ya era difícil, se tornaba aún peor. Respiró hondo, intentando calmarse. Si nadie la quiere, al menos mi madre y yo tendremos algo que cenar. Emprendió el camino a casa, intentando olvidar el mal rato. En un semáforo, su mirada se posó en 3 niños sentados en la acera.
Se veían pequeños, con ropa sucia y rostros cansados. A pesar de la hora tardía, seguían allí, jugando con piedritas en el suelo. Sintió un nudo en el pecho. Bajó de la moto y se acercó a la niña mayor. ¿Han comido algo hoy?, Zerenia preguntó. Ella negó con la cabeza. No, señor, nada en todo el día. Sin pensarlo, Arturo se giró, abrió la caja de la moto y sacó la pizza aún caliente. Tómenla, dijo, entregándosela. Está recién hecha. Los niños lo miraron con sorpresa y emoción antes de tomar la caja con ansias. Muchas gracias, señor, Zerenia dijeron casi al unísono. Por primera vez en todo el día, Arturo sonrió. Sentía que el peso en su pecho se aligeraba. Tal vez había perdido dinero, pero al menos había hecho algo bueno. Se subió a la moto, encendió el motor y colocó su teléfono en el soporte del manillar. En ese instante la pantalla se iluminó con un mensaje nuevo. Un número desconocido. Gracias por ayudar a mis niños. El aire a su alrededor pareció enfriarse de golpe. Su piel se erizó. Miró a su alrededor, buscando a alguien que pudiera haber enviado el mensaje, pero la calle estaba vacía. Solo los niños estaban ahí, entretenidos comiendo. ¿La madre? Pero si estaba cerca, ¿por qué no se había acercado a ellos? Y sobre todo, ¿cómo tenía su número? Tragó saliva y volvió a mirar la pantalla. El mensaje seguía ahí, silencioso, perturbador. Por más que intentaba darle una explicación lógica, algo dentro de él le decía que esa noche había sido testigo de algo más grande, algo que escapaba a su comprensión. Aceleró y se perdió en la oscuridad de la ciudad, sin saber que, incluso horas después, la sensación de ser observado no lo abandonaría. Al día siguiente, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar la ciudad, Arturo despertó con una sensación extraña. Su teléfono vibró en la mesita de noche. Era un mensaje del mismo número desconocido que lo había contactado la noche anterior. Gracias por ayudar a mis niños. Mañana te va a ir mejor. Frunció el ceño, sin entender. Intentó responder, pero el mensaje no se enviaba. Trató de llamar, pero la línea nunca se conectó. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Quién le estaba escribiendo? ¿Cómo tenía su número? Y lo más inquietante, ¿cómo sabía que había ayudado a los niños? Intrigado y con una sensación de inquietud creciente, pidió ayuda a algunos conocidos que sabían de tecnología, intentando rastrear el número. Sin embargo, nadie pudo darle respuestas. Justo cuando se debatía entre ignorarlo o seguir investigando, un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Te va a ir mejor. Antes de que pudiera procesar esas palabras, sintió un fuerte golpe. Una motocicleta lo embistió, lanzándolo contra la acera. El impacto fue doloroso, pero no grave. La moto tenía algunos rayones, nada que no pudiera arreglarse. Sin embargo, el conductor ni siquiera se detuvo. Arturo, aún en el suelo, vio cómo se alejaba rápidamente. Fue entonces cuando notó algo entre la maleza. Bajo la hierba crecida, algo brillaba tenuemente. Se acercó, retiró las hojas secas y sintió su respiración entrecortarse. Era un fajo de billetes. Su primer impulso fue buscar a alguien alrededor. ¿Se le habría caído a alguien? Miró a ambos lados de la calle, pero no había nadie. Solo entonces volvió a mirar su teléfono. Un nuevo mensaje. Son tuyos. Tómalos. El aire se sintió más denso. Su corazón latía con fuerza. ¿Cómo era posible? ¿Era una coincidencia? ¿O alguien lo estaba observando? Titubeante, tomó el dinero y lo contó. Era más de lo que jamás habría imaginado. Lo suficiente para pagar todas sus deudas, comprar los medicamentos de su madre y sobrevivir varias semanas sin preocupaciones. Por más que intentaba encontrar una explicación lógica, algo en su interior le decía que no la había. A la mañana siguiente, su rutina continuó. Mientras realizaba otro mandado, su teléfono volvió a vibrar. «Ve a casa. Urge». Arturo frunció el ceño. No tenía sentido. Decidió ignorarlo. Pero minutos después, otro mensaje apareció. Ahora. El pecho le dolió. Una presión fuerte
como si algo invisible le estuviera advirtiendo. Algo dentro de él le gritó que debía hacer caso. Aceleró y condujo lo más rápido que pudo hasta su casa. Al abrir la puerta, su sangre se heló. Su madre yacía en el suelo, inconsciente. El color de su piel estaba pálido, su respiración entrecortada. Sin pensarlo, la tomó en brazos, la sentó y trató de reanimarla. Su pulso era débil. Por un instante, pensó que la perdería, pero poco a poco, ella reaccionó. Logró estabilizarse. Unos minutos más tarde, el susto había pasado. Había llegado a tiempo. La pregunta lo golpeó con más fuerza que nunca. ¿Quién le había enviado esos mensajes? ¿Cómo sabían lo que estaba ocurriendo en su vida? Y entonces, recordó a los niños. Esa tarde, con el corazón latiéndole en el pecho, regresó al mismo semáforo donde los había visto. Allí estaban, jugando, como si nada hubiera cambiado. Cuando lo vieron, sonrieron. «Hola, qué bueno que nos visitas». «Swing», dijo la niña mayor con alegría. Arturo respiró hondo y se acercó. «Oigan», dudó un segundo antes de continuar, «¿ustedes tienen mamá?» Los niños intercambiaron miradas y la niña mayor sonrió con dulzura. «Mamá siempre nos cuida», respondió con voz suave, «y también cuida a quien nos cuida». Entonces, con un gesto lento, levantó la mano y señaló algo al final de la calle. Arturo siguió la dirección de su dedo y sintió que el mundo a su alrededor se detenía. Allí, a solo unos metros de donde jugaban, se alzaba una capilla. La luz tenue de la tarde iluminaba la figura dentro del pequeño santuario. Era una imagen de la Santa Muerte. El aire se tornó pesado. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Los niños jugaban allí porque sabían que nada malo les pasaría, porque estaban protegidos, y Arturo, en ese momento, comprendió que él también lo había estado. Las historias misteriosas de los repartidores parecían no tener fin. Continúa la historia a continuación y no te pierdas ningún detalle. Como repartidor delivery, su trabajo dependía de la rapidez con la que pudiera entregar los pedidos. Benjamín conocía bien las calles de la Ciudad de México. Cuanto más rápido, mayores serían los bonos y las propinas. Y en ese mundo de competencia feroz, no había espacio para los lentos. Apenas llevaba unas semanas en el trabajo, y como todo novato, no era bien visto por los repartidores más experimentados. La única forma de ganarse el respeto era demostrar que podía igualar o superar su velocidad. Y Benjamín estaba más que dispuesto a hacerlo. Aquella tarde, recibió un pedido y se dirigió al negocio a recogerlo. Todo parecía una entrega rutinaria, hasta que al subirse a su moto, otro repartidor pasó a toda velocidad a su lado, como un destello fugaz. Lo rebasó sin esfuerzo, dejándolo atrás en cuestión de segundos. El orgullo de Benjamín ardió. No iba a dejar que alguien lo hiciera quedar como un principiante. Sin pensarlo dos veces, aceleró, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. La competencia había comenzado. Las motos rugían entre los autos, deslizándose entre los huecos del tráfico como sombras veloces. Se saltaron un semáforo, luego otro. Benjamín forzaba la velocidad, esquivando vehículos con precisión milimétrica. Pero por más que lo intentaba, el otro repartidor seguía alejándose, desapareciendo en la distancia. A lo lejos, vio que el próximo semáforo aún estaba en verde. Si aceleraba un poco más, podría alcanzarlo. Pero entonces, algo sucedió. Una moto apareció a su lado, como salida de la nada. El conductor giró la cabeza y con una expresión seria, levantó una mano, indicándole que bajara la velocidad. Benjamín sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué se metía en su camino? Su instinto le decía que algo no estaba bien. Y sin saber por qué, por primera vez en mucho tiempo, dudó si debía seguir acelerando. El tiempo pareció ralentizarse cuando Benjamín vio la silueta de Said apareciendo junto a él en la moto. Justo cuando estaba a punto de acelerar para cruzar el semáforo, Said levantó una mano y le hizo una señal clara. Debía reducir la velocidad. Al principio, Benjamín sintió una mezcla de desconcierto y molestia. ¿Por qué le decía que bajara la velocidad? Sin embargo, algo en la expresión de Said
lo inquietó. No era solo una advertencia, parecía una súplica silenciosa. Con una extraña sensación de inquietud en el pecho, Benjamín hizo caso a la señal y desaceleró. En el mismo instante en que su moto se detuvo, un camión pasó rugiendo frente a él, seguido de otros vehículos pesados que cruzaban a toda velocidad. Si hubiera seguido adelante, lo habrían aplastado sin remedio. Con la adrenalina aún recorriéndole el cuerpo, giró la cabeza hacia Said y balbuceó un agradecimiento. Said sonrió levemente y con voz tranquila se presentó. Desde aquel día, los dos se volvieron amigos y comenzaron a encontrarse a menudo en las calles de la ciudad, compartiendo rutas y cruzando saludos mientras realizaban sus entregas. Durante semanas, Said fue un rostro familiar en su rutina. Siempre lo saludaba con entusiasmo, levantando la mano o sonriendo al pasar. Sin embargo, con el tiempo, algo cambió. Poco a poco, Said dejó de saludarlo. En varias ocasiones, Benjamín lo vio, pero su amigo ya no lo miraba ni le dirigía palabra alguna. Al principio pensó que simplemente tenía problemas personales, pero luego comenzó a inquietarse. ¿Por qué lo evitaba de esa manera? Un día, mientras Benjamín realizaba una entrega, se volvió a encontrar con Said en el mismo semáforo, donde todo había comenzado. Esta vez, la sensación de inquietud fue más fuerte. Said se colocó a su lado, pero no le habló, ni siquiera lo miró. Algo no estaba bien. Con el corazón latiendo con fuerza, Benjamín se giró hacia él y preguntó con cautela: ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Por primera vez en mucho tiempo, Said lo miró directamente a los ojos. Su expresión era diferente, más sombría, casi dolorosa. Con una voz apagada, pronunció unas palabras que helaron la sangre de Benjamín. Yo quisiera que alguien me hubiera ayudado como te ayudé a ti. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de escuchar, Said levantó el pie y lo empujó con fuerza. Sin poder reaccionar, Benjamín perdió el equilibrio y cayó sobre la acera. En ese mismo instante, un camión atravesó la intersección a toda velocidad y chocó brutalmente contra una camioneta. El estruendo fue ensordecedor. Si no hubiera caído, habría quedado atrapado entre los dos vehículos. El caos se apoderó del lugar. Gente corriendo, gritos, sonidos de metal retorciéndose. Todo parecía moverse en cámara lenta. Benjamín, con la respiración agitada, levantó la vista buscando desesperadamente a Said, pero él no estaba. Corrió hacia los restos del accidente, llamándolo por su nombre. Miró debajo de los vehículos, esperando encontrarlo, pero no había nadie. Ni una moto, ni un cuerpo, ni un solo rastro de su amigo. El frío se apoderó de su pecho cuando la realidad lo golpeó. ¿Dónde estaba Said? Él lo había visto, lo había tocado, incluso lo había empujado fuera del peligro. Pero ahora, simplemente, no estaba allí. Aún en estado de shock, Benjamín se dirigió al parque donde los repartidores solían reunirse. Buscó a uno de sus compañeros y le contó lo sucedido. El otro repartidor lo miró con extrañeza, como si no entendiera lo que decía. ¿Said? Component Placement, preguntó con el ceño fruncido. Sí, mi amigo Said. Él me salvó de un accidente hoy, pero yo lo vi morir. Lo vi con mis propios ojos. El compañero lo observó en silencio por un momento, antes de responder con un tono grave. Benjamín, Said murió hace meses. El mundo de Benjamín se detuvo. El aire se volvió pesado. Su piel se erizó. Sus manos temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Si Said había muerto, ¿con quién había estado hablando todo este tiempo? Hace 2 años, en ese mismo semáforo, Said, el primo de aquel repartidor, fue embestido por un camión y aplastado. La revelación cayó sobre Benjamín como un golpe seco. Un muerto le había salvado la vida. No solo una vez, sino 2, en el mismo lugar. Recordó cada detalle con una claridad aterradora. Said lo había prevenido en aquella primera ocasión. Le había hecho frenar justo antes de que un camión lo arrollara. Luego, lo había empujado fuera del camino en el momento exacto, evitando que muriera en el choque. Pero ahora,
Al escuchar lo que su compañero decía, todo adquiría un nuevo significado escalofriante. Se repetía lo que muchos decían sobre los lugares donde ocurrían accidentes fatales. Algunas personas con dones de clarividencia o mediumnidad aseguraban que en esos sitios quedaba algo, un eco del pasado, un espíritu atrapado en la repetición de su último instante. ¿Era posible que Said, de alguna forma, hubiera permanecido en ese semáforo, ayudando a otros a no compartir su destino? El impacto de esa historia no solo lo dejó sin palabras, sino que le provocó una sensación que no podía describir con exactitud. ¿Había vivido eso realmente? ¿Lo había soñado? ¿O acaso su mente había colapsado ante un fallo en la realidad? Era como si la línea entre la vigilia y el sueño se hubiera difuminado. Las historias extrañas y los encuentros inexplicables parecen unirse en lugares donde la realidad y lo sobrenatural se difuminan. Lo que Said había hecho por Benjamín, evitando que cayera en un destino fatal, parecía una manifestación de algo más allá de lo que la lógica podía explicar. Y lo mismo sucedía con el repartidor que se encontraba frente a la misteriosa curva de Tuxtepec. Mientras uno de ellos fue salvado por un eco del pasado, el otro se vio envuelto en una sensación escalofriante, como si algo invisible lo estuviera observando. Aquella historia ocurrió a un repartidor que en su momento trabajó con ellos. Sin embargo, en aquella época no formaba parte del negocio, ya que el restaurante solo operaba en horario matutino. Este joven provenía de una comunidad cercana, un lugar llamado Cosamaloapan, y al mudarse a Tuxtepec, lo hizo con su familia y su motocicleta, su herramienta de trabajo más valiosa. Buscando una oportunidad, consiguió empleo en una taquería que operaba hasta altas horas de la madrugada, cerrando entre las 2 y 3 de la mañana. Al ser nuevo en el trabajo, rápidamente notó que no era fácil hacer amigos. En este tipo de empleos, muchas veces los recién llegados tienen más enemigos que compañeros de verdad. Aún así, él tenía claro su objetivo. Necesitaba el dinero para mantener a su familia, y por eso intentaba tomar la mayor cantidad de pedidos posible. Esa actitud, sin embargo, no pasó desapercibida entre sus compañeros, quienes empezaron a llamarlo el enviado, el que siempre quería más. Pero él nunca dejó que eso lo afectara. Siempre estaba dispuesto a aceptar los pedidos de última hora, aquellos que nadie más quería. Y una noche, recibió uno que lo llevaría a atravesar una de las curvas más famosas de la ciudad de Tuxtepec, la que conducía hacia el Instituto Tecnológico. Justo antes de salir, uno de sus compañeros, alguien que no le tenía especial aprecio, lo miró con una sonrisa burlona y le dijo: «Ten cuidado, porque en esa curva hay una mujer». El repartidor se limitó a asentir, sin darle mucha importancia. Montó su moto y partió. El trayecto transcurrió sin inconvenientes, aunque no pudo evitar sentir una ligera inquietud mientras recorría la curva. Pensaba en la advertencia de su compañero, pero no vio nada extraño. Llegó a su destino, dejó la comida y emprendió el camino de regreso. Cuando volvió a la taquería, su compañero lo esperaba con una expresión expectante. «¿Y? ¿Cómo te fue?». El repartidor se encogió de hombros. «Nada raro, todo estuvo tranquilo». Pero luego, recordando algo, añadió: «Bueno, lo único extraño fue el frío. En ese tramo, la temperatura bajó de repente». Su compañero sonrió de una manera que no auguraba nada bueno. «Eso es porque ahí sí pasa algo». Otro repartidor, que había estado escuchando la conversación, intervino con un tono más serio. «Yo también he pasado por esa curva. Y créeme, sí se siente algo». El repartidor curioso se giró hacia él. «¿Qué viste?». No quise mirar mucho, pero cuando pasé por ahí, sentí un escalofrío y vi algo moviéndose en el retrovisor. Algo blanco. No me detuve a verificar qué era. El tono de su voz indicaba que no estaba mintiendo. «¿Y qué hiciste?». «Seguí de largo. Cuando dejé el pedido, no quise regresar por la misma ruta. Me fui por el camino más largo, pero no me importó. No quería pasar por ahí otra vez». El repartidor que había realizado la entrega esa noche no supo qué decir. Él no había visto nada, pero había sentido el frío. Tal vez aquella historia tenía algo de verdad después de todo. Aquella noche
Fidel había regresado de una entrega cuando, de inmediato, otro pedido salió rumbo a la misma zona. Apenas había tenido tiempo de descansar cuando uno de sus compañeros, sin dudarlo, se ofreció a llevarlo. «No te preocupes, yo lo llevo», dijo con tranquilidad. Parecía que, de alguna manera, todos los pedidos a ese lugar terminaban cayendo en manos de los más desprevenidos. Su amigo tomó el pedido, subió a la moto y partió rumbo al destino. Al principio, todo parecía normal, pero cuando llegó a la famosa curva, algo lo obligó a frenar en seco. Ahí estaba ella, una mujer de pie en medio de la carretera, inmóvil, como si lo estuviera esperando. Vestía una prenda blanca, sucia y rasgada en varios puntos, pero lo más perturbador era su rostro, lleno de cicatrices profundas, deformado por marcas que parecían cortadas en su piel. El miedo lo paralizó por un instante. No podía apartar la vista de aquella figura. Su respiración se entrecortó y sintió que su cuerpo temblaba de la impresión. Luego, sin pensarlo 2 veces, aceleró a toda velocidad y se alejó de allí. Cuando regresó a la taquería, entró directo al baño. Necesitaba calmarse. Se echó agua fría en la cara, respiró hondo y lentamente levantó la cabeza, y entonces la vio. En el espejo, la misma mujer lo observaba desde el reflejo. El pánico lo invadió por completo. Se giró de inmediato, pero detrás de él no había nadie. Volvió a mirar el espejo. Ahí seguía. Desde esa noche, su vida nunca volvió a ser la misma. No importaba dónde estuviera. Cada vez que veía su reflejo, ella aparecía. En el espejo del baño, en la ventana del local, en los cristales de su moto. Siempre estaba ahí. Los días pasaron y la situación se volvió insoportable. Apenas podía dormir, apenas podía concentrarse. Sentía que aquella presencia lo seguía a todas partes, hasta que una noche, Fidel recibió un mensaje de su amigo. «Lo siento, ya no puedo más, amigo». Fidel sintió un escalofrío. Algo estaba mal. Intentó llamarlo de inmediato, pero el teléfono sonaba y nadie respondía. Marcó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nada. Poco después, le llegó la noticia que jamás habría querido escuchar. Su amigo había sufrido un accidente en la misma curva. No sobrevivió. Fidel se quedó en shock. No podía creerlo. En plena pandemia, había perdido a la única amistad real que había hecho en aquel trabajo. Y lo peor de todo, en el fondo, sentía que su amigo había sido marcado por aquella presencia. ¿La vio demasiado tiempo? ¿Ella lo persiguió? ¿O simplemente su destino estaba sellado desde la primera vez que la vio? Parece que en la tierra de Tuxtepec siempre han existido misterios esperando ser descubiertos. Y el encuentro con una entidad inexplicable en la historia reciente no fue la primera vez. Una historia similar ocurrió en una curva mortal. Hace más de 10 o 15 años no había iluminación, las calles eran angostas y el ambiente estaba cargado de algo difícil de describir. Los taxistas solían negarse a ir a esa zona. Algunos simplemente no aceptaban pasajeros con destino a ese lugar. Otros, en cambio, accedían, pero cobraban más por el viaje, alegando que tenían que rodear el área para evitar el peligro. Era una zona que inspiraba miedo, incluso entre los conductores más experimentados. Dafne, una testigo de estos eventos y conocida por su participación en el podcast ¿Se regalan sustos?, contó su propia experiencia en una de sus primeras entrevistas. Lo que vivió la marcó para siempre. Según su testimonio, el espíritu que acecha ese tramo de carretera tiene un patrón recurrente. Muchos conductores que han pasado por ahí afirman haber visto a una mujer en el asiento trasero de sus vehículos. Esa fue la misma visión que tuvo Dafne aquella noche. Mientras manejaba, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo la hizo mirar por el espejo retrovisor, y ahí estaba, una mujer, inmóvil, sentada en el asiento trasero. Dafne supo contener el miedo. Mantuvo las manos firmes en el volante, su mirada fija en la carretera. No miró el espejo de nuevo. No podía permitirse perder el control. Finalmente, llegó a su casa. Su madre salió de inmediato al verla, pero Dafne estaba completamente paralizada, temblando.
Mamá, la mujer, la que dicen que aparece, estaba en mi auto. Por más que había logrado resistir el miedo en el camino, su cuerpo no pudo soportarlo más al llegar a casa. Pero los autos no son los únicos vehículos afectados en esa zona. Mucha gente ha contado historias similares con motocicletas. Algunos motociclistas afirman que de repente sus frenos dejan de funcionar. Intentan frenar, pero la moto no responde. Lo más extraño es que si alguien más sube a la moto, todo vuelve a la normalidad. En un encuentro que tuvo en Monterrey, un hombre le contó una historia que le había sucedido con sus repartidores. Era dueño de un pequeño negocio de comida y tenía 4 motocicletas para su equipo de delivery. Lo que relató a continuación, sin duda, confirmó que no eran simples coincidencias. En una ocasión, un hombre contrató a un joven que decía ser estudiante. Desde el primer día, notó algo extraño en él. Nunca entregó los documentos que se le pedían y tenía una actitud reservada, casi distante. Era diferente a los demás empleados, siempre callado, sin socializar demasiado. Pero lo que más llamaba la atención era lo que escondía en su espalda. Cada vez que llegaba al trabajo y se ponía la camisa del uniforme, se podía notar una figura extraña en su piel. Era un tatuaje, pero no uno común. Algo en su apariencia lo hacía parecer perturbador, como si llevara un significado más profundo. Sin embargo, el dueño del negocio prefirió no hacer suposiciones. Después de un mes trabajando, el joven desapareció sin decir una palabra. No renunció, no avisó, simplemente dejó de presentarse. El primer pensamiento del dueño fue que había robado algo o que había dañado la moto que usaba para las entregas. Revisó el vehículo de inmediato, esperando encontrar algún problema. Para su sorpresa, la moto estaba en perfectas condiciones. No tenía golpes, ni fallas mecánicas, nada que indicara que algo estuviera mal. Así que, sin darle más importancia, decidió contratar a otra persona y seguir con su negocio. Lo que no sabía es que, a partir de ese momento, las cosas empezarían a volverse extrañas. El nuevo empleado apenas llevaba un par de días cuando sufrió un accidente con la moto. Fue un choque menor, nada grave, pero lo suficiente para llamar la atención. La moto fue enviada al taller para ser reparada, y después de unos días, se la asignaron a otro repartidor. Sin embargo, la historia se repitió. Pocos días después, el nuevo repartidor también tuvo un accidente con la misma moto. Para el dueño, esto empezaba a ser una coincidencia demasiado extraña. Aún así, no quiso alarmarse. La moto fue arreglada nuevamente y entregada a un tercer trabajador. Pero cuando este también se accidentó, el patrón comenzó a preocuparse. En total, fueron 6 accidentes consecutivos, todos con la misma moto. 6 trabajadores distintos, en diferentes días y situaciones, pero siempre con el mismo desenlace. Lo más inquietante era que la moto nunca presentaba fallas mecánicas. Cada vez que la llevaban al taller, el diagnóstico era el mismo. El vehículo estaba en perfecto estado. Uno de los repartidores afirmó que, en su caso, el freno dejó de funcionar justo antes del accidente. Sin embargo, al revisar el sistema de frenos, encontraron que todo estaba en orden. No tenía sentido. ¿Cómo podía ser que 6 personas distintas hubieran tenido problemas con una moto que no tenía ninguna avería? El dueño intentó no sugestionarse. No quería pensar en cosas extrañas ni creer en maldiciones. Tal vez todo era solo una desafortunada serie de coincidencias. Pero 6 accidentes seguidos, todos con la misma moto, hacían difícil ignorar la posibilidad de que algo más estuviera ocurriendo. Finalmente, tomó una decisión. Vendió la moto. No quería arriesgarse a seguir con esa racha de accidentes sin explicación. No sabía qué había pasado realmente, pero algo dentro de él le decía que deshacerse de esa moto era lo mejor. Hasta el día de hoy, sigue preguntándose si fue solo mala suerte o si la moto estaba marcada por algo más. Aquella noche, todo parecía normal. Un grupo de invitados debía ser llevado a su hotel, y para ahorrar tiempo, uno de los asistentes decidió usar una motocicleta en lugar de sacar la camioneta. Tomó las llaves, arrancó y salió del lugar sin imaginar lo que estaba por suceder.
Minutos después, regresó completamente alterado. Su expresión reflejaba una mezcla de enojo y miedo. Apenas bajó de la moto, comenzó a reclamar con furia. «Casi me mató. Tu moto no tiene frenos». El dueño de la motocicleta se quedó atónito. Había estado usándola esa misma mañana sin ningún problema. No podía ser posible. «¿De qué hablas? Yo la usé todo el día y estaba bien». Pero la respuesta no convenció. «No, en el cruce intenté frenar y sentí que los metales chocaban entre sí. No había fricción, no había nada. Tuve que detenerme con el auto de enfrente». El dueño de la moto sintió un instante de culpa, pero algo en su interior le decía que aquello no tenía sentido. Si realmente hubiera un problema con los frenos, él lo habría notado antes. Horas después, decidió hacer la prueba por sí mismo. Se subió a la moto, aceleró, y frente a los ojos de su compañero, frenó de golpe. La moto se detuvo perfectamente. «¿Ves? Funciona bien». El otro lo miró con incredulidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No tenía respuesta. Días antes alguien le había dado una advertencia extraña. Le dijeron que tuviera cuidado con una persona que iba a llegar esa noche. No le dio importancia en ese momento, pero ahora, con todo lo sucedido, la advertencia cobraba otro significado. Pensó que todo había quedado atrás. Pero al volver a casa, la pesadilla se repitió. Aceleró un poco, confiado en que todo estaba bien, pero al llegar a un cruce sin semáforo, intentó frenar, y nuevamente sintió que el freno no respondía. Era como si estuviera pisando un pedazo de metal sin resistencia. No había agarre, no había fricción, solo un vacío aterrador. El manillar tembló violentamente mientras intentaba frenar con el freno delantero. La moto se tambaleaba de manera incontrolable. Por un momento pensó que iba a estrellarse. Con esfuerzo, logró recuperar el control y detenerse. Pero su cuerpo seguía temblando. Al llegar, revisaron la moto una vez más. Los frenos estaban en perfecto estado. No había fallos mecánicos, ni problemas visibles. Todo indicaba que la moto funcionaba sin ningún inconveniente. Pero entonces, la advertencia regresó a su mente. Las piezas encajaban. El freno solo falló en ese momento específico. Después, la moto volvió a funcionar perfectamente. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en ese trayecto? Nadie lo sabe. Y quizás era mejor dejarlo así. La ciudad respiraba en la penumbra, sus latidos marcados por el parpadeo intermitente de los neones que teñían las calles mojadas de reflejos fugaces. En los charcos dispersos, las luces se quebraban como espejismos distorsionados. Arturo, Benjamín, Alfredo, Luis y tantos otros repartidores surcaban la urbe con sus motos rugiendo en la noche, ignorantes de lo que el destino les deparaba en cada entrega. Algunos aún sentían un escalofrío cuando recordaban ciertos encuentros, ciertas sombras fugaces, ciertos silencios pesados que ocultaban secretos que nunca debieron ser revelados. Pero lo verdaderamente inquietante no era lo que cada uno había vivido. Era la certeza de que no estaban solos, de que sus encuentros no eran meras coincidencias, de que, entre el tráfico y las luces parpadeantes, algo más se movía con ellos. Un susurro en la brisa, un reflejo que no debía estar ahí, una presencia que parecía latir en cada esquina, como si la ciudad misma los acechara, observándolos desde la oscuridad, esperando. Las historias que has escuchado en este video están basadas en testimonios. No incentivamos la creencia en lo paranormal, ni recomendamos la práctica de ningún ritual mencionado. Este contenido es solo con fines de entretenimiento. Si alguna vez sientes miedo o inquietud después de una experiencia inexplicable, recuerda que la mejor protección siempre es la razón y la tranquilidad. Gracias por ver y nos vemos en la próxima historia.